compartimos lo más grande que se puede compartir, que es la Eucaristía, que es lo que edifica la Iglesia, lo que edifica toda comunidad. Esta comunidad se edifica a partir de la Eucaristía y lo que edifica nuestras vidas. Me gustaría ofrecer una breve consideración de cada una de las lecturas que nos presenta la liturgia de hoy. Estamos leyendo la carta a los Filipenses y de este fragmento me gustaría considerar tres aspectos. En primer lugar dice San Pablo: sed imitadores míos. Es algo arriesgado, ¿verdad? Cualquiera dice, imítame a mí. Es complicado, ¿no? Pero es verdad que en nuestra vida necesitamos a quién imitar. Necesitamos personas que reflejen los principios más fundamentales que hacen que la vida humana sea grande. Y ciertamente quien es nuestro modelo y pastor es Jesucristo. No hay nadie más. Y debemos imitar a los demás en aquello que ellos reflejan e imitan a Jesucristo. El Señor que está movido por el Espíritu Santo, que se deja mover por el Espíritu Santo, como los santos se dejan mover por el Espíritu Santo. El otro día aparecía precisamente el fragmento en la carta a los Filipenses, donde decía que los hijos de Dios son los que son movidos por el Espíritu Santo. Santo Tomás, dominico, algo de inspiración dominica tenéis, decía como hay tres tipos de hombres. Decía, el hombre carnal es movido por sus instintos, que es precisamente la segunda idea que yo quería traer aquí, ¿no? Algunos están movidos como enemigos de la cruz de Cristo, se mueven por su vientre, por sus vergüenzas y aspiran a las cosas terrenas. Gente que no piensa más que en su bienestar, en tener una vida regalada, buenos banquetes, se mueven por sus vergüenzas. Hoy en día, cómo hace estragos la pornografía y la sensualidad que arruina el corazón y la afectividad de muchos jóvenes y las apetencias del mundo, de buscar solo el tener y el poder. Y además los vicios, como las virtudes, van siempre de la mano. El que es lujurioso tiene afán del dinero y tiene afán de la vida regalada. El que tiene afán del dinero suele ser lujurioso y además buscar siempre su comodidad y buscarse a sí mismo. Los vicios van siempre de la mano, como también las virtudes van siempre de la mano. A veces si te falta una virtud, pues potencia otra, porque esa va a tirar de esta. Por ejemplo, si uno es, no sé, pues poco perezoso, ¿no? No es diligente en el trabajo, pues potencia, por ejemplo, la virtud de la generosidad, date a los demás, porque esa va a tirar de que también dejes la pereza. Las virtudes se ayudan, van de la mano, como los vicios van de la mano. Y por eso decía Santo Tomás, como digo, que el hombre animal es movido por sus pasiones. El dinero, la sensualidad, su comodidad, es movido, no se mueve al mismo, son esclavos de quien les mueve. Mira, el hombre racional, segundo tipo de hombre, es el que se mueve según la razón. Pues ese es Kant, ¿no? Ya que con Kant decía que cuando pasaba paseando la gente ponía el reloj en hora porque era absolutamente puntual, ¿eh? El reloj se ponía según a qué hora Kant paseaba, ¿no? Un hombre que se mueve por la razón, un hombre que es ordenado, todo lo piensa, todo lo racionaliza, una vida ordenada. Dice, pero el hombre espiritual se deja mover por el Espíritu Santo. ¿Lo mueve la razón? Sí, porque no dejamos de ser racionales, pero nos mueve más el Espíritu Santo.
es Él el que inspira nuestras acciones, ¿no? Y por eso a Jesús le decían, estaba como fuera de sí, estaba como loco, decían a veces, no hacía cosas racionales, iba más allá de la razón, ¿no? Por eso dice, sed imitadores míos en la medida que yo me dejo mover por el Espíritu Santo. Y en esa medida es la que yo puedo ser imitado, no en lo demás. Y además vosotros formáis una comunidad. Y precisamente donde uno aprende la santidad es en una comunidad virtuosa, una comunidad donde se vive la virtud, donde uno, si es perezoso para rezar, pero viendo rezar a los demás, también él aprende a rezar. Yo me acuerdo, época universitaria, a veces cuando te da un poco de pereza estudiar en casa, pues vas a estudiar a la biblioteca, porque viendo a los demás estudiando, a ti te entra un poco de ganas de estudiar más, ¿no? La comunidad virtuosa tira de los demás, ayuda a los demás. Por eso también en una comunidad virtuosa uno tiene que dar lo mejor de sí, para que los demás, con tu ejemplo, también sean estimulados. O al revés, la comunidad viciosa tira para abajo. Si la comunidad se establece el no rezar, el levantarse a la hora que a uno le viene bien, el ausentarse de vivir en comunidad, pues eso nos va tirando a los demás, nos va aislando, nos va enfriando. Qué importante que sea el Espíritu Santo que nos mueva y que mueva la comunidad. Es lo que el Papa Benedicto tantas veces hablaba de las minorías creativas. Una comunidad es una minoría creativa, donde vive el don del Espíritu Santo, pero tampoco se encierra en sí misma. Lo vive para llevarlo a los demás, para que sea como el faro puesto en lo alto del monte, que alumbre también a los demás. La segunda idea ya la he dicho ya, ¿no? O sea que algunos, en vez de vivir la cruz de Cristo, pues son enemigos de la cruz, horrorizan de la cruz, se alejan de la cruz, ¿no? La tercera idea, muy importante, porque nosotros somos ciudadanos del cielo. Desde el bautismo vivimos una nueva identidad. Y no solo es que aguardamos a esa transformación final, ¿no? Sino que también adelantamos el cielo. Una vida pues, religiosa como la vuestra está adelantando lo que viviremos en el cielo, adelantando los consejos evangélicos. Vivimos la pobreza porque es Cristo nuestro tesoro. Y vivimos la castidad y la continencia porque el esposo es el Señor. Y vivimos la libertad, la obediencia, porque es la perfección de la libertad. Cristo es perfectamente libre y perfectamente obediente. Cada día nuestra libertad se asienta por la obediencia. Lo quiero y lo hago mío. Por eso había de unos cantautores españoles conocidos, ya son mayores, una canción que, bueno, ni siquiera ya quizás sois muy jóvenes, decía, para entrar en el cielo no es preciso morir, decía la canción. Y en cierto modo es verdad, porque el cielo se puede adelantar ya en la tierra. Los consejos evangélicos son adelantar el cielo en la tierra. La Eucaristía es adelantar el cielo en la tierra. Es curioso, si habéis leído a Scott Hahn, este autor que era protestante, que se convirtió al catolicismo, profesor de escritura, dice que él tenía curiosidad por la misa. Y entonces iba de tapadillo a ver la misa católica. Él lo escribe muy bien, en la Cena del Cordero, no sé si conocen el libro, precioso, muy bonito, porque cómo lo descubre, ¿no? Y además él era especialista en el Apocalipsis. Y dice que viendo la misa, pues decía, pues el incienso, y decía, pues si esto es lo que dice el Apocalipsis. Y las vestiduras de los sacerdotes, lo que dice el Apocalipsis de los que están delante del trono del Cordero y el trono del que preside, digo, pero si esto es adelantar el Apocalipsis en la tierra, es la presencia del cielo en medio de nosotros.
Por tanto, no solo el Señor nos va a transformar el día de mañana nuestras vidas, sino que también hoy transforma nuestras vidas. Hoy adelanta el cielo, la plenitud para nosotros. Y es lo que hemos respondido en el Salmo, ¿no? Vamos alegres a la casa del Señor. Qué importante es saber hacia dónde vamos. Burgos se encuentra en el corazón del Camino de Santiago. Y ahora, a partir del 1 de noviembre, baja mucho la afluencia de peregrinos, pero a partir de Semana Santa vienen muchos peregrinos, saben dónde quieren ir. El problema del hombre de hoy es que ha apagado el deseo de Dios y por tanto no sabe dónde ir, no sabe dónde reposar su corazón e intenta reposarlo en lugares que al final le hacen daño y ya no es capaz de esperar nada. Hay muchas personas jóvenes, con 20 años, que están ya afectivamente quemados, incapaces de esperar porque les han hecho mucho daño, porque nadie les indicó el camino, que es un camino esforzado, como todo en la vida es esforzado, pero un camino luminoso. Y este salmo tan hermoso es el que cantaban los judíos, los hebreos, cuando al menos una vez al año subían a Jerusalén, a la ciudad de la paz, donde estaba el Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén, ¿no? Allá suben todas las tribus a celebrar el día del Señor, a celebrar el día sin ocaso, a celebrar la felicidad plena que no la conseguimos por nuestras fuerzas, sino que la Jerusalén del cielo se nos regala. Es un regalo para nosotros. Quiero ser un poco más breve con el Evangelio, porque ya me han dicho que en esta casa, como hay cocineros cordon bleu, que nos enfríen las cosas, el Evangelio puede ser un poco extraño, ¿verdad? Porque el Señor alaba a un pillo, alaba a un rufián, pero hay que verlo en el capítulo en el que está escrito. Este capítulo, el centro del capítulo está dirigiéndose a los fariseos que también tenían mucha avidez por el dinero. Lo mismo que los publicanos. San Mateo era publicano, ¿no? Cuando manejaban dinero, pues tenían sus, no sé cómo se dice en francés, sus chanchullos, tenían sus, bueno, sus cosas, ¿no? ¿Verdad? Para hacer, ¿no? Claro, lo importante es la conclusión del Evangelio. Y así el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Es un reproche muy fuerte. Yo a veces me pregunto a mí y pregunto a los sacerdotes, ¿no? A ver, lo que manejamos cada día no es lo nuestro, son las cosas de Dios, ni más ni menos. Sus sacramentos, su pueblo santo, y no podemos ser negligentes. No puede ser la incuria, la dejadez, la pereza, porque si fueran cosas nuestras, bueno, allá cada uno, pero son las cosas de Dios. Y a veces puede ocurrir que nos ocupemos mucho de nuestras cosas, nuestras pobres cosas, el piso que me han dejado mis padres de herencia, mis 4 euros que tengo en el banco ahorrados, mi coche, ahí sí, ahí tal, y las cosas de Dios puedo ser dejado. Y a veces veo, cuando veo las iglesias, se decía en Andalucía, bien lo sabe Domingo, se decía en Andalucía, viendo el cortijo se conoce el cortijero. Es decir, viendo la casa se conoce quién la habita dentro. Y este evangelio se completa, y termino con esto, cuando dice el Señor que seamos sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. Yo no sé si la palabra astuto es la buena traducción. Entonces he mirado varias Biblias, también haciendo oración.
Unas dicen prudentes como serpientes, otras dicen sagaces como serpientes, dicen en Italia, ¿no? Traduttore, traditore, ¿no? El que traduce, traiciona. Yo por si acaso he consultado qué dice el diccionario de la lengua sobre qué significa ser sagaz, prudente, y dice muchas palabras que quizás los que todavía no conocéis muy bien el castellano, significa perspicaz, agudo, despierto, espabilado, inteligente, vivo, clarividente, imaginativo. Es decir, sed como las serpientes, como digo, activos, con mano izquierda que se dice, buscando modos. ¿Eh? ¿Y qué es el antónimo? Quiere decir, el contrario. Dices ingenuo y bobo, dice el diccionario, ¿no? Ingenuo quiere decir, tiene buen carácter, pero no se entera de lo que pasa. La ingenuidad es terrible, ¿no? Piensa que todo va bien, decir, no tengo una pequeña tos, va todo bien. Tienes un cáncer hasta en el carnet de identidad. Y de que todo va bien. Yo también me acuerdo con el tema de la pandemia, que hubieron tantas personas, ¿no? Todo va a salir bien. Ya, mi abuela se ha muerto y mi padre casi. Todo va a salir bien. Eso es ingenuidad. No pasa nada. ¿Eh? Como la película del Titanic, ¿no? Están en la popa cantando allí, tú has venido a la orilla, y el Titanic tragándoselo el agua. Ingenuo. Bobo quiere decir que no se entera lo que pasa, ¿no? Sed, por tanto, sagaces, listos, activos, como las serpientes, sencillos como las palomas. Como dirá en otro sitio el Señor, os envío como ovejas en medio de lobos. Pero sed siempre ovejas, nunca os convirtáis en lobos. Sed listos, pero siempre con el bien por delante. Sed creativos, buscad las formas, pero nunca hagáis el mal. Pues ojalá para nosotros, para lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que es ni más ni menos que sus hijos e hijas, su santo pueblo, que ha puesto en nuestras manos su cuerpo y su sangre, el perdón de los pecados. Ojalá no seamos negligentes, no seamos ingenuos, sino ojalá nuestra vida pues siempre busque los cauces creativos, intuitivos, empeñativos, inteligentes en las cosas de Dios, ser servidores fieles y prudentes, ser servidores de lo que el Señor, su don inmenso, ha puesto en nuestras manos. Así lo pedimos esta tarde ya por intercesión de la Virgen María. Que así sea.